Hermanos y hermanas en Cristo, bienvenidos a un nuevo encuentro con la palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, San Lucas 6, 1-5, nos transporta a una escena aparentemente trivial, pero de profunda relevancia teológica y espiritual. Mientras Jesús y sus discípulos caminan por un sembrado en sábado, estos últimos recogen espigas, las desgranan y las comen. Esta acción, que para muchos sería un simple acto de saciar el hambre, se convierte en el centro de una nueva confrontación con los fariseos, los guardianes de la ley. A primera vista, el pasaje nos confronta con una disputa sobre el sábado. Los fariseos acusan a los discípulos de violar la ley mosaica, de hacer lo que no está permitido en el día de descanso. Sin embargo, la respuesta de Jesús trasciende la mera argumentación legalista. Utiliza la Escritura, la historia de David, para revelar su verdadera identidad y autoridad. Él no está allí para abolir la ley, sino para llenarla de un significado más profundo, para liberarla del yugo de la rigidez humana. Este relato no es una lección de historia, sino una invitación a reflexionar sobre nuestro propio entendimiento de la ley, las tradiciones y la misericordia de Dios. Nos desafía a preguntarnos si nuestro apego a las normas nos impide ver la presencia de Cristo y su llamado a la libertad. El problema de los fariseos no era que valoraran la ley, sino que la habían convertido en un ídolo, una barrera que impedía la compasión y el amor. Este pasaje nos invita a hacernos preguntas profundas. ¿Qué leyes o tradiciones en mi vida, en mi comunidad o en la iglesia me impiden actuar con compasión y libertad en el espíritu? ¿Cómo el apego a las reglas puede convertirse en un obstáculo para la misericordia de Dios y el bien del prójimo? ¿Qué significa en mi vida que Jesús sea Señor del sábado? ¿Cómo puedo aplicar la enseñanza de este pasaje para equilibrar la obediencia a Dios con la verdadera libertad que Él nos da? Para profundizar en este Evangelio, haremos lo siguiente. Escucharemos la narración de San Lucas. Reflexionaremos sobre el contraste entre la rigidez de la ley y la libertad que Jesús trae. Analizaremos la figura del rey David como precedente de una acción guiada por la necesidad. Finalmente, extraeremos enseñanzas prácticas para nuestra vida diaria, relacionando el pasaje con la vida de Sansón, un personaje que fue un claro ejemplo de la lucha entre la rigidez de la ley y la libertad del espíritu, a menudo a su propio costo. Que este encuentro nos ayude a liberarnos de todo legalismo que nos aleje del corazón de Cristo, a entender que la ley existe para el ser humano y no el ser humano para la ley, y a vivir la fe con la libertad de los hijos de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículos 1-5. Un sábado, Jesús iba caminando por unos sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas, las frotaban con las manos y se las comían. Algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacen algo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes de la ofrenda, los comió y les dio también a sus compañeros, aunque nadie tiene derecho a comer de ellos, sino solo los sacerdotes. Y agregó: el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Reflexión inicial. El pasaje de Lucas 6, 1-5 nos coloca en el centro de una de las controversias más recurrentes en el ministerio de Jesús. La acusación de los fariseos no era contra el hurto, ya que la ley permitía que quien pasaba por un campo ajeno comiera las espigas que necesitara, Deuteronomio 23, 25. La acusación era específica. Los discípulos estaban haciendo una labor en sábado, lo cual estaba prohibido por la tradición farisaica. La acción de arrancar y frotar las espigas era interpretada como una forma de cosecha y trilla, 2 de las 39 labores prohibidas en el día de descanso. La respuesta de Jesús a esta acusación es multifacética y profundamente reveladora. El precedente del rey David. Jesús no se limita a defender a sus discípulos, sino que utiliza una narración del Antiguo Testamento que los fariseos conocían bien, 1 Samuel 21, 1-6. David, el rey más venerado de Israel, en su huida del rey Saúl, entró en el tabernáculo de Nob y pidió al sacerdote Ahimelech los panes de la ofrenda.
Estos panes, que solo podían ser consumidos por los sacerdotes, le fueron entregados a David y a sus compañeros. Esta historia muestra que, en circunstancias de necesidad, la misericordia y la supervivencia prevalecen sobre la rigidez de la ley ceremonial. Jesús está señalando que la misericordia es superior al ritual. Al comparar a sus discípulos con el séquito de David, Jesús eleva la importancia de su grupo y sus acciones y valida la primacía de la necesidad humana sobre la norma. La autoridad de Jesús. La frase final y más poderosa de este pasaje es: el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Con esta declaración, Jesús no solo se defiende, sino que se revela. Hijo del Hombre es un título mesiánico que implica una autoridad divina. Al proclamarse Señor del sábado, Jesús se coloca por encima de la misma institución que Dios había establecido. No está abrogando el sábado, sino declarando que su propósito original, el descanso, la liberación y el bien del ser humano, es lo que realmente importa. La ley del sábado fue hecha para servir al hombre, no para oprimirlo. La presencia de Jesús, la manifestación del reino de Dios, es la verdadera razón del sábado. Este pasaje, por lo tanto, no es una crítica al sábado, sino una condena al legalismo que lo había despojado de su espíritu. La tensión entre ley y misericordia. Los fariseos habían acumulado tradiciones y regulaciones en torno a la ley del sábado, creando un sistema tan complejo y rígido que la gente se sentía agobiada y atrapada. El amor y la compasión, que son el corazón de la ley divina, quedaban enterrados bajo un cúmulo de normas. La respuesta de Jesús es un llamado a volver al espíritu de la ley, a priorizar la misericordia sobre el rito. La acción de los discípulos no era una rebelión, sino un acto de libertad guiado por la necesidad. Jesús nos enseña que la fe viva es aquella que sabe cuando es necesario romper las tradiciones humanas para responder al llamado de la compasión divina. Este episodio nos confronta con una pregunta esencial. ¿Estamos, como los fariseos, tan aferrados a las reglas y tradiciones que perdemos de vista el corazón del Evangelio, que es el amor y la misericordia de Dios? De este pasaje podemos extraer varias enseñanzas profundas. La ley no es un fin en sí misma. El legalismo es el enemigo de la fe viva. La ley fue dada para guiar a la humanidad hacia Dios, no para ser un laberinto de prohibiciones que los aleje de Él. Jesús nos enseña que el propósito de la ley es el amor a Dios y al prójimo. Cuando una ley o tradición humana impide que el amor se manifieste, debe ser cuestionada y, si es necesario, superada. La primacía de la necesidad humana. El ejemplo de David nos muestra que la misericordia de Dios siempre tiene en cuenta la necesidad del ser humano. El hambre de David y sus compañeros era una necesidad legítima que superaba la norma ceremonial. De la misma manera, el hambre de los discípulos era una necesidad que justificaba su acción. El mensaje es claro: el bien del ser humano está por encima del cumplimiento ciego de los ritos. Jesús, Señor de toda autoridad. La declaración de Jesús como Señor del sábado es una revelación de su divinidad. Él no es solo un profeta o un maestro, es el mismo legislador. Por lo tanto, tiene la autoridad para interpretar y, si fuera necesario, redefinir el propósito de la ley. Su señorío no es de opresión, sino de liberación, pues su dominio sobre la ley implica su capacidad para liberarnos de su esclavitud. El peligro del fariseísmo. El legalismo de los fariseos los llevó a juzgar y condenar en lugar de amar y comprender. Su rigidez los hizo ciegos a la presencia de Dios caminando entre ellos. La advertencia es para todos nosotros: podemos ser tan rígidos en nuestra fe, en nuestras costumbres, en nuestra religiosidad, que nos volvamos ciegos al Espíritu de Cristo. El Evangelio de Lucas 6, 1-5, que enfrenta el legalismo con la misericordia y la libertad de Cristo, nos recuerda poderosamente la historia de Sansón, uno de los jueces de Israel. A primera vista, la conexión parece débil. ¿Qué tiene que ver un héroe bíblico de fuerza sobrehumana con una discusión sobre el sábado? Sin embargo, una mirada más atenta a la vida de Sansón revela una trágica ironía. Su vida estuvo definida por el estricto cumplimiento de una ley,
el voto del Nazareo, pero fracasó miserablemente en abrazar el espíritu de esa ley, que era la consagración a Dios para la liberación de su pueblo. El voto del Nazareo, número 6, 1 a 21, era un compromiso de consagración especial a Dios. 3 de sus mandamientos clave eran: no beber vino ni licores fuertes, no cortarse el cabello y no acercarse a un muerto. Sansón nació bajo este voto, y su fuerza mítica se manifestaba a través de su cabello. La rigidez de la ley del Nazareo era el marco de su vida. Su poder provenía de su adhesión a la forma, a la norma, a su cabello intacto. Sin embargo, a lo largo de su historia, vemos que Sansón se aferró a la letra de la ley sin abrazar su espíritu. Por ejemplo, él no se cortó el cabello, la forma, pero su vida personal estuvo marcada por la desobediencia y la falta de consagración a Dios. Se dejó llevar por sus pasiones, se casó con mujeres filisteas, un acto que deshonraba el propósito de su llamado. En varias ocasiones, se acercó a animales muertos, como el león que mató o la mandíbula de asno con la que luchó. Pero lo más importante, su vida estuvo llena de un espíritu de venganza personal, no de la liberación del pueblo que Dios le había encomendado. Él era un hombre de fuerza, pero no de piedad. La vida de Sansón es una parábola viviente de lo que Jesús criticó en Lucas 6. Él era un nazareo de nombre, un hombre de la ley en su forma más externa, su cabello, pero no un hombre de Dios en su corazón. Su vida no reflejaba la misericordia y el propósito de Dios, sino su propio ego y sus propios deseos. La ley de su voto se convirtió en un fetiche, en algo a lo que aferrarse para mantener su poder, en lugar de ser un camino hacia una relación más profunda con Dios. El contraste es evidente. Mientras los discípulos de Jesús, movidos por la necesidad, rompían una tradición para saciar su hambre, un acto de misericordia, Sansón, movido por su propio orgullo y deseos, utilizaba el don de Dios para su propio beneficio. Él cumplía la ley en su forma más visible, no se cortaba el cabello, pero la deshonraba en su espíritu, al vivir una vida de descontrol y egoísmo. Su adhesión a la ley era puramente externa, un traje que no reflejaba la vida interior que debía tener. El trágico final de Sansón, cuando su cabello fue cortado y su fuerza lo abandonó, simboliza el colapso de una vida construida sobre una base legalista vacía. Sin el espíritu, la forma no tiene poder. La ley sin amor es un cáscara vacía. Su historia es una advertencia de lo que puede suceder cuando nos aferramos a la letra de la ley sin permitir que el Espíritu de Dios nos transforme por dentro. Su vida nos enseña que la obediencia ritual, como la de los fariseos, no sustituye la verdadera consagración del corazón a Dios, que se manifiesta en la misericordia y la libertad. Enseñanzas prácticas para nuestra vida. Examina tu corazón, no solo tus acciones. Pregúntate si estás cumpliendo la ley o las tradiciones de tu fe por miedo, costumbre o apariencia, o si tus acciones fluyen de un corazón que ama a Dios y al prójimo. La fe no se trata de listas de cosas que hacer o cosas que no hacer, sino de una relación viva con Jesús. Prioriza la misericordia. Siempre que haya una tensión entre la tradición y la necesidad humana, elige la compasión. ¿Te encuentras juzgando a otros por no cumplir tus estándares religiosos? ¿Eres más rápido para condenar que para amar? Recuerda que el corazón de Dios es la misericordia. Reconoce la autoridad de Jesús. Acepta que Jesús es el Señor del sábado, el Señor de tu vida y de todas las cosas. Esto significa que Él tiene la autoridad para guiarte, para mostrarte cuando una tradición es una barrera y no un camino. Entrégale a Él el control total de tu vida, incluyendo tus costumbres y creencias más arraigadas. Libérate del legalismo. Si te sientes abrumado por una fe basada en reglas, busca la libertad que Jesús ofrece. La gracia de Dios es un don, no algo que se gana con el cumplimiento perfecto. Permite que el Espíritu Santo te guíe y te libere de la esclavitud de las normas vacías. Preguntas para meditar. ¿Cuáles son las tradiciones o leyes no escritas en mi vida que me impiden ver la necesidad del otro? ¿Cuándo he sido como los fariseos, juzgando a alguien por una acción que, aunque rompa una norma, está motivada por la necesidad o la compasión?
¿Cómo puedo vivir el domingo o el día de descanso de una manera que realmente honre a Dios y traiga descanso y libertad, en lugar de ser una fuente de legalismo? ¿En qué áreas de mi vida me estoy aferrando a la forma de mi fe, como lo hizo Sansón, mientras ignoro el Espíritu de Dios? Hermanos, les invito a cerrar los ojos y elevar nuestras peticiones al Señor. Señor Jesús, en tu palabra de hoy me has mostrado el peligro del legalismo y la belleza de la libertad que tú traes. Perdóname por las veces que he puesto mis propias reglas y tradiciones por encima de tu amor y misericordia. Perdóname por juzgar a otros por no vivir según mis expectativas. Te ruego que me ayudes a tener un corazón flexible, capaz de ver la necesidad del otro y de actuar con compasión. Que no me aferre a la forma de la ley, sino que viva según el Espíritu que da vida. Que mi fe no sea una carga, sino una fuente de alegría y libertad para mí y para los que me rodean. Tú que eres el Señor del sábado, enséñame a vivir cada día en tu presencia, con la libertad de un hijo que ha sido liberado de toda esclavitud. Todo esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy nos mostró que la fe auténtica no se encuentra en el cumplimiento rígido de las reglas, sino en un corazón que late al ritmo del amor y la misericordia de Dios. Al igual que Sansón fracasó al aferrarse a la forma de su voto sin vivir su espíritu, nosotros también corremos el riesgo de vivir una fe estéril si no permitimos que el Señor del sábado nos libere. Vivamos esta semana con un corazón abierto y un espíritu dispuesto, buscando la libertad que solo Jesús nos puede dar. Que nuestra fe sea una manifestación de su misericordia y una respuesta amorosa a las necesidades de quienes nos rodean. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si este mensaje tocó tu vida, compártelo con alguien más.